Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a la sesión 30 del módulo de finanzas de la maestría en estrategia empresarial. Antes de dar inicio a la sesión, le quiero recordar la importancia del cuaderno de notas, así como en todo dado la realización de cada una de las actividades de aprendizaje que se hayan visto en cada una de las sesiones correspondientes. También lo invito a que siga reforzando su conocimiento, estudiando cotidianamente y consultar a su tutor para efectos de su examen final que está próximo a acercarse. Muy bien, la sesión anterior, haciendo un recuento para poder hilvanar con esta sesión, usted recordará que empezamos a ver lo que fueron las finanzas bursátiles como tema central. Posteriormente pasamos a ver lo que compete a la calificadora de valores. La calificadora de valores es una pieza fundamental dentro de la relación entre el inversionista y las personas deficitarias. Personas superavitarias y personas deficitarias. Bajo ese esquema, bueno, las calificadoras van a dar una opinión, un juicio al respecto bajo el comportamiento que está dándose paulatinamente en cada una de las operaciones que vayan surgiendo dentro del propio mercado. Obviamente existe la calificación por medio de letras y números, o bien, como lo estuvimos viendo, también por letras mayúsculas o minúsculas, sea su caso, y en un momento dado está evaluando desde un punto de vista de una capacidad muy alta en el pago de sus obligaciones hasta llegar a una capacidad nula de pago. Asimismo, también nos pudimos dar cuenta de cómo operan esas calificadoras, cuáles son los criterios que conllevan, los criterios dentro del análisis financiero y obviamente sobre la operación de la misma empresa. En base a estas circunstancias, pues obviamente es de vital importancia para efectos conocer qué es lo que ellas realizan para poder emitir un juicio al respecto conforme a las operaciones. Y de cierta forma al público inversionista le permite conocer y saber el grado de riesgo que conlleva al estar haciendo las inversiones con respecto a los instrumentos que se estén colocando en el mercado. Pero también va muy ligado al tema del rendimiento. El rendimiento que esté en un momento dado arrojando a raíz del riesgo. Si encontramos, recuerde usted esta regla, si en un momento dado la colocación que hizo una empresa pública se encuentra con una calificación alta, esto en primera instancia da como prioridad a que el riesgo es bajo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque existe el pronto pago. La capacidad de pago es muy alta y no va a haber ningún problema por hacerle frente a las obligaciones. Pero también dentro del riesgo que existe bajo, el rendimiento también va a ser bajo. ¿Sí? Entonces, viene siendo una colocación muy conservadora, cosa contraria si lo viéramos obviamente con las variantes de manera inversa. Si existe una calificación baja, obviamente el riesgo es alto, ¿sí? El riesgo de pago de lo prestado solamente tiende a incrementarse y por ende, aunado al riesgo, viene el tema del rendimiento. El rendimiento crece. Existe, obviamente, va a ganar usted más intereses, pero aquí hay algo que considerar. Va a ganar intereses, pero cuidado, considere que en un momento la empresa se encuentra falta de pago. Entonces, puede ser que ni los intereses y ni el capital lo pueda percibir de manera líquida. Lo pueda percibir de otra forma en el momento que la empresa pues ya esté en quiebra, esté por liquidarse y bueno, a echar mano de los activos a los cuales fueron invertidos en un inicio dentro de la misma empresa. Entonces, bajo esa perspectiva, las calificadoras pues, son muy importantes, pero también una tela de juicio en el sentido del grado de credibilidad. ¿Por qué? Porque han existido casos en el sentido de que, pues obviamente estos puntos a considerar deben de llevarse de una manera, a cabo de una manera ética, que permita la credibilidad del inversionista. Y no decir en un momento dado, yo invertí y ahora mis ahorros de toda una trayectoria de vida laboral se esfumaron. Se esfumaron porque obviamente el instrumento al cual invertí realmente tenía un riesgo alto cuando la calificadora pudo haber emitido otro criterio. ¿Sí? En base a ese criterio diferente, obviamente la gente creyó, le dio la credibilidad y sucede el caso que
pues bueno, se esfuma lo que en un momento dado se pudo haber percatado en todo un lapso correspondiente. También asimismo recuerde que vimos el tema de lo del mercado de valores, que no hay que perderlo de vista porque le vamos a dar continuidad al respecto. Y recuerde que los instrumentos que se estén negociando dentro del mercado, pues obviamente van a ser de vital importancia para el desempeño y el desarrollo de las empresas que estén cotizando dentro del mismo mercado. Acuérdese la parte de intermediación en un momento dado y que en un momento dado la parte de los indicadores, ¿sí? El mercado de valores, precisamente la bolsa de valores, va a tener un indicador en donde va a permitir medir el termómetro de si en un momento dado existe, si está con una temperatura alta o bien una temperatura baja o intermedia, pero al fin y al cabo va a ser factor de decisiones al respecto. Y las empresas públicas, obviamente comentamos que las empresas públicas se dan porque son las que cotizan dentro del mercado de valores, pues obviamente son las que en un momento van a estar en base a las operaciones de oferta y demanda, van a estar determinando este indicador día tras día. Entonces, ¿viste usted cómo de cierta forma vamos a ir hilvanando cada una de las partes que acabo de mencionar con el objetivo que vayan interactuando de una manera que permita usted tenerle o darle una visión al respecto hacia el mercado de valores? Las empresas públicas, muchas veces utilizo este término, recuerde que son públicas porque uno de los requisitos para estar dentro del mercado es que hagan pública su información financiera, con el objetivo de que el inversionista o el analista esté realizando el respectivo cotidianamente y periódicamente, ¿sí? Ahora bien, vamos a entrar a nuestra sesión 30, siguiendo con el tema de finanzas bursátiles. Y vamos a ver nuestros objetivos de esta sesión. Primer punto, habrá aprendido la función que tiene la Bolsa Mexicana de Valores. Ya estamos entrando entramos a la parte de mercado, la parte operativa. Pero nos hace falta determinar en dónde se llevan todas esas actividades. Debe de haber un lugar físico donde pueda suceder estos acontecimientos. Ahí está la Bolsa Mexicana de Valores. En el mundo de negocios y sus principales funciones dentro del mercado bursátil. Dos puntos muy interesantes a tratar. El mundo de los negocios, ¿sí? Conocer qué es lo que se puede hacer dentro de la misma. ¿Podremos hacerlo, no podremos hacerlo, etcétera? Pero de cierta forma darnos cuenta y dejar a un lado lo que le comentaba en sesiones anteriores, la parte de la ignorancia financiera, mejor convertirla en cultura financiera, ¿sí? La cultura financiera es de vital importancia porque dentro de la misma Bolsa Mexicana de Valores va a estar considerada la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles, la AMIB, que va a ser el centro educativo del mismo entorno o del mercado bursátil. Y el otro punto a considerar es la clasificación y conocimiento del mercado bursátil como medio de captación y colocación del dinero, ¿sí? Esta interacción va a ser de vital importancia para efectos de que se pueda saber cómo se hace la colocación, la captación por un lado del dinero y posteriormente la colocación, porque entre esa operación va a existir la intermediación bursátil para efectos del negocio del mismo sector. Y muy bien, vamos a entrar con nuestro tema, que son las casas de bolsa. ¿Qué son las casas de bolsa? En primera instancia, las casas de bolsa van a estar dentro de un grupo financiero. Van a ser parte de una empresa del grupo financiero. Y estas casas de bolsa lo que van a realizar va a ser lo siguiente. Van a ser intermediarios autorizados para realizar intermediación en el mercado bursátil, ¿sí? En primera instancia deben de estar autorizados. Son catalogados como unos intermediarios como operaciones de intermediación. Y en base a eso va a existir dentro del mercado bursátil este tipo de intermediación. Entonces, en un momento dado, el negocio de estas casas de bolsa es obviamente la captación y la colocación de los instrumentos y obviamente también de los recursos. Se ocupan de las siguientes funciones. Primero, realizar operaciones de compraventa de valores. Recuerde lo que comentábamos en un inicio. Para que en el mercado de valores exista la inversión y un momento dado la colocación, debe de haber una transacción de compraventa.
¿sí? Si yo voy a invertir es porque voy a ir a comprar un instrumento para efectos de ganar una rentabilidad. Este es el caso, ¿sí? Realizar operaciones de compraventa de valores. Brindar asesoría a las empresas en la colocación de valores. Aquí viene la parte de la cultura financiera bursátil. No dejar desamparadas a las empresas. No decir, bueno, ya se hizo la operación, muchas gracias y ahí después veremos cómo la haremos. No, nada de eso. Tiene que haber estrictamente una cultura, las reglas del juego con respecto a lo que se debe de hacer en cada una de las etapas para efectos de colocación o captación de recursos. Y es la parte de la cultura bursátil, la cultura que va a permitir ir nutriendo cotidianamente a todos los actores, desde el momento dado, desde los intermediarios como los colocadores y los de captación, ¿sí? Y en un momento de brindar asesoría a las empresas que ya comenté en la colocación de valores y a los inversionistas en la constitución de sus carteras, ¿sí? En un momento dado, el aspecto del portafolio de inversión. Darle un momento dado la asesoría al inversionista, decir, mira, tenemos esta amplia gama de instrumentos que te va a permitir a ti generar un rendimiento de X cantidad o de X tasa en ese instrumento y así sucesivamente en los posteriores. También, asimismo, también recibir fondos por concepto de operaciones con valores y realizar transacciones con valores a través de sistemas electrónicos de la Bolsa Mexicana de Valores, por medio de sus operadores. Anteriormente existían las operaciones de viva voz, ¿sí? En un momento existía el mercado, se escuchaban tanto los gritos de compra y venta de los instrumentos. Ahora ya existe una modalidad diferente. Ahora se hacen de manera electrónica o vía telefónica, ¿sí? Por medio de la parte electrónica estamos hablando del sistema, de un sistema que le va a permitir hacer las operaciones correspondientes, y cuando estamos hablando de vía telefónica obviamente está en constante comunicación con su especialista bursátil, con su corredor de bolsa para efectos de que se realicen las operaciones correspondientes. ¿Qué es la Bolsa Mexicana de Valores? Primera instancia, es una entidad financiera que opera por concesión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con apego a la Ley de Mercado de Valores, ¿sí? Es decir, en un momento dado va a ser una concesión que va a tener del órgano, ¿sí? El órgano central del sistema financiero mexicano. Va a ser una facultad que le va a poder brindar un servicio dentro del sector bursátil. Y va a tener un apego, debe tener una regulación. No puede andar vagando dentro del mercado sin mayor apego a la ley. Por ello se hizo la Ley de Mercado de Valores, para efectos de que se vaya alentando y alineando de manera regulatoria todas las operaciones que se vayan dando cotidianamente en el mercado bursátil. Asimismo, son mercados organizados. ¿Por qué son organizados? Por lo mismo, porque están apegados a una parte regulatoria, ¿sí? Tienen una cierta estructura, porque también va a haber mercados no organizados, que los vamos a ver más adelante. Pero aquí el aspecto de organización, hablamos la parte de estructura, que están bien identificados en cada uno de los mercados a los cuales esté trabajando o asumiendo la misma Bolsa Mexicana de Valores. Son mercados organizados que contribuyen a esta canalización de financiamiento y se realiza de manera libre, eficiente, competitiva, equitativa y transparente, atendiendo a ciertas reglas acordadas previamente por todos los participantes del mercado, reglas que están fijadas en la Ley de Mercado de Valores. Aquí está de vital importancia la situación en la cual sucede la canalización del dinero, como la colocación o la captación. ¿Cuáles son los objetivos que trae consigo la Bolsa Mexicana de Valores? Primera instancia, es responsable de proporcionar la infraestructura, la supervisión y los servicios necesarios para la realización de los procesos de emisión. Sí, aquí voy a hacer un paréntesis.
me llama mucho la atención el aspecto de que es responsable de proporcionar la infraestructura. Debe tener la infraestructura suficiente para poder llevar a cabo toda la infinidad de operaciones que se van haciendo día tras día dentro del mismo mercado. ¿Sí? De no contar con ella, pues obviamente tendría graves problemas porque ya no existe la parte entonces del mercado organizado. Más bien sería un mercado medio desorganizado, ¿no? Aunado. Entonces, si hablamos del mercado organizado, estamos hablando porque existe los ingredientes o las cualidades pertinentes para poder llevar a cabo las operaciones cotidianamente. ¿Sí? Y, obviamente, la supervisión y los servicios necesarios para la realización de los procesos de emisión. ¿Sí? Es decir, la parte del procedimiento de lo que se debe de hacer para efectos de darle pauta y cuenta al mercado bursátil. También la colocación e intercambio de valores y títulos inscritos en el Registro Nacional de Valores. El Registro Nacional de Valores va a tener una función primordial, que ahí se van a registrar todos los títulos y operaciones que se estén realizando cotidianamente. ¿Sí? No nomás es decir, miren, vengo, coloco, capto recursos y me voy. No. Debe de haber un control, por eso se le llama un mercado organizado. Volvemos al tema. Entonces, debe de haber un control al respecto de lo que esté sucediendo cotidianamente en cada una de las operaciones correspondientes. Para ello va a estar el Registro Nacional de Valores. Va a estar registrando como una parte, vamos a llamarla una parte de libros, ¿sí? Todas las operaciones que estén realizándose cotidianamente. También, obviamente, y de otros instrumentos financieros. Otro de los objetivos, asimismo, hace pública la información bursátil. Por eso es que son empresas públicas, aunada a la bolsa. La bolsa también hace pública su respectiva información. Realiza el manejo administrativo de las operaciones y transmite la información respectiva al INDEVAL. ¿Sí? Por un lado, la hace pública porque el objetivo es hacerla transparente. ¿Sí? No hay, si en todo su mercado organizado, tiene que tener las estipulaciones y las operaciones a la orden del día. Hay transparencia y aunado a la transparencia también está consigo las operaciones que se transmite con el INDEVAL. ¿Sí? El INDEVAL, acuérdense que es el instituto o el instituto de valores en donde se lleva consigo la custodia de los mismos, la custodia de los títulos que se estén realizando por cada una de las operaciones correspondientes. Siguiente punto, supervisa las actividades de las empresas emisoras y casas de bolsa en cuanto al estricto apego a las disposiciones aplicables y fomenta la expansión y competitividad del mercado de valores mexicano. ¿Sí? En primera instancia va a supervisar las actividades de las empresas emisoras. Tiene que tener, llamémosle, un marcaje al respecto para conocer qué es lo que se está realizando dentro del mismo mercado. Para eso va a estar el Registro Nacional de Valores. ¿Sí? Y obviamente no tan solo de las emisoras, sino también de las casas de bolsa, que van a ser los intermediarios bursátiles. En cuanto al estricto apego a las disposiciones aplicables, ¿sí? Las disposiciones que se estén dando por medio de la normatividad. Y fomenta la expansión y competitividad del mercado. Claro, porque en un momento dado el objetivo del mercado, recuerde, es el incremento de la productividad, el incremento de este sector que representa una parte considerable dentro de la actividad económica de un país. Entonces, obviamente tiene que hacer las estrategias pertinentes para que permita dar pauta a este tema de expansión y productividad. En este sentido, la Bolsa Mexicana de Valores ha fomentado el desarrollo de México. ¿Sí? ¿Por qué el desarrollo? Porque en base, si un momento dado una empresa hace la colocación, capta los recursos, obviamente los recursos van a ser para crecer, ¿sí? Para la expansión, lo que comentamos en proyectos de inversión. Va a haber la aportación de accionistas y la aportación de financiamiento. La aportación de financiamiento la estamos viendo por el lado de la bolsa, ¿sí? Por el lado del mercado bursátil. La empresa va a captar los recursos para llevar a cabo crecimiento. Y no necesariamente en proyectos de inversión, sino crecimiento también dentro del mismo giro que está viviendo hoy en día la empresa.
¿sí? Es decir, una actualización en la maquinaria y equipo, actualización en la infraestructura, etcétera, o bien para crecer, y eso va a implicar una mejora tanto de manera interna como también el crecimiento del empleo. Y al haber el empleo, pues obviamente la gente va a tener el dinero suficiente para poder satisfacer sus necesidades. Es por eso que implica un desarrollo en el país. Está desarrollando de una manera paulatina, aprovechando los recursos a los cuales están siendo captados y también a los recursos que están siendo colocados, porque los que colocan esos recursos, pues obviamente están fomentando ha sido gracias a un ahorro que han tenido durante un determinado tiempo correspondiente, ya que junto a las instituciones del sector financiero ha contribuido a canalizar el ahorro hacia la inversión productiva, fuente de crecimiento y de empleo en el país. Esto sí es de vital importancia volverlo a recalcar, porque imagínese usted que no existiera el mercado bursátil y hubiera un sinfín de ahorradores. Dirían, bueno, tengo hecho ahorros, los tengo guardados, no me generan ningún interés, ningún rendimiento. Y por el otro lado existen personas o empresas en donde dicen, necesito dinero para poder llevar a cabo mis metas. ¿Cómo le hago? Entonces el mercado va a acercarlos, ¿sí? Va a ser un medio de poderlos acercar. Digo, al fin y al cabo él va a ser el intermediario por medio de sus agentes, pero los va a acercar para efectos de que exista esta coerción, ¿sí? Esta satisfacción de necesidades, como en algún momento lo comentamos. Van a satisfacer las necesidades tanto de las personas superavitarias por un lado y por el otro lado las personas deficitarias. Su objetivo primordial de la Bolsa Mexicana de Valores. ¿Cuál van a ser sus funciones de la Bolsa Mexicana de Valores? En primera instancia, establecer los locales, instalaciones y mecanismos que faciliten las relaciones y operaciones entre la oferta y demanda de valores, ¿sí? En primera instancia es establecer, obviamente, la parte de la infraestructura para que le permita al mercado o a la bolsa facilitar los mecanismos. Sin estos mecanismos, obviamente, no se daría a cabo la operación respectivamente. Obviamente, esto va a ser en base a la oferta y demanda de los títulos, o bien de los valores que se estén inscritos o además estén inscritos dentro del Registro Nacional de Valores. Ya lo comentamos, que ahí va a ser la parte de ir registrando cada una de las operaciones correspondientes dentro del mismo mercado, así como prestar los servicios necesarios para la realización de los procesos de emisión, colocación en intercambio y de los referidos valores. Es decir, por un lado la parte de la operación y por el otro lado también llevar a cabo los servicios necesarios para que las mismas empresas hagan los procesos de emisión de los títulos correspondientes a cada una de las etapas que estén surgiendo paulatinamente. Dice que estas funciones son de vital importancia porque es la parte de la justificación que lleva consigo el mercado. Si en un momento dado no existiera justificada esta parte medular, que creo y pienso que es de vital importancia, obviamente la Bolsa Mexicana de Valores no existiría, porque dentro de sus funciones y dentro de sus objetivos son bien justificados para que siga existiendo dentro del mismo mercado y siga cumpliendo cabalmente las actividades a las cuales fue encomendada su fundación y desempeño, porque recordemos que la Bolsa Mexicana de Valores pues obviamente nació en años ya, en algunos años anteriores, en 1800 y tantos, nació la Bolsa Mexicana de Valores y obviamente ha sido una ardua labor de ir modernizando cada una de las actividades. No ha sido una tarea fácil, ha sido una tarea un tanto complicada porque ha permitido que en el transcurrir de los años esta institución vaya modernizándose y manteniéndose a la vanguardia de todas las actividades que esté realizando cotidianamente. Repito, no es lo mismo que un momento cuando iniciaron como hoy, que ha tenido la infraestructura suficiente y la lleva a posesionar en un buen camino dentro del mercado. Otro punto que hay que considerar dentro de sus funciones es proporcionar
mantener a disposición del sector público y hacer publicaciones sobre la información relativa a los valores inscritos de la Bolsa Mexicana de Valores y los listados en el Sistema Internacional de Cotizaciones de la propia bolsa. Es decir, es llevar a cabo en un momento dado y de manera pública cómo se están haciendo las operaciones minuto tras minuto, ¿sí? Asimismo, la emisión de los reportes financieros de las empresas que publican. Aunado a que estas empresas comúnmente, cuando son empresas públicas, lo emiten dentro de sus archivos o de un momento dado de su búsqueda dentro de la red, dentro de su propia página de la empresa, comúnmente la mayoría de las veces y es obligación que existan ahí los informes correspondientes. También la bolsa los hace de manera pública y está en todo su derecho porque, repito, es uno de los requisitos para poder estar dentro del mercado, para que un momento se haga a saber a despensa de los inversionistas correspondientes y que puedan tomar las decisiones al respecto. Sí, obviamente sobre sus emisores y las operaciones que en ellas se realicen. El siguiente punto es establecer las medidas necesarias para que las operaciones que se realicen en la Bolsa Mexicana de Valores por las casas de bolsa se sujeten a las disposiciones que les sean aplicables, ¿sí? Esto es muy sencillo, hay que en un momento dado alinearse, ¿no? En un momento dado llevar a cabo el tema de la regulación. Por eso es que dice que establece las medidas necesarias para las operaciones. Regular en un momento dado cómo se van a ir dando estas operaciones cotidianamente que se van a realizar dentro de la Bolsa Mexicana de Valores y por sus intermediarios, que son las casas de bolsa, y que estén sujetas a las disposiciones a las que sean aplicables, es decir, por medio de la Ley de Mercado y de Valores. No podemos salirnos de la norma establecida al respecto y apegarnos para efectos de que no existan contratiempos e inconformidades entre los intermediarios, entre los clientes y obviamente entre los que son proveedores del mismo dinero. Esto es de vital importancia porque el dinero es muy apreciado en la mayoría de nosotros. De no cuidarlo de manera correcta implicaría en un momento dado algunas inconformidades. Es por ello que se me hace muy atractivo y muy acertado que en un momento dado el mercado sea regulado para que permita tener el libre flujo del dinero en armonía y santa paz con todos los actores que participan en el mismo. Ahora bien, ¿cuáles son las facultades que tiene la Bolsa Mexicana de Valores? ¿Cuáles son sus facultades? Es decir, ¿a qué está facultado a hacer? Porque debe tener un grado de existencia y justificación. Ya vimos la parte de justificación, pero ¿por qué existe? Y al ver que el por qué existe, ¿qué es lo que lo hace existir? Primer punto, expedir normas que establezcan estándares y esquemas operativos y de conducta. Conducta, la parte ética de las operaciones. Llevar a cabo la parte ética es muy justificado, muy a favor acerca de lo que debe de hacer, de una de las facultades, porque el no regirse de manera ética implicaría anomalías al respecto. Y que promuevan prácticas justas y equitativas con todos los participantes o actores dentro de la misma. Que no existan operaciones privilegiadas, que en un momento dado exista la apertura. Mire, usted lo comentaba en sesión anterior, lo veíamos por el lado del gobierno y por el lado de los municipios. ¿Cuándo nos íbamos a imaginar que estos actores estuvieran dentro del mercado bursátil? Y sin embargo han sido de vital importancia porque permite la acercación del dinero, de los recursos para efectos de hacerle frente a las obligaciones. Obviamente es un dinero que no se lo están regalando, es un dinero que va a tener un costo y que lo tienen que retornar, pero enhorabuena, ¿no? Qué mejor que exista este tipo de situaciones y acercamientos al respecto, porque de no ser así, pues obviamente estarían sujetos tan solo al presupuesto que está destinando el propio gobierno. Pero están buscando una forma más allá de poderse allegar. Y eso obviamente al crear captación, crea infraestructura, crea empleos y crea un sinfín de situaciones que ayudan a una nación. Aparte de que promuevan las prácticas justas y equitativas en el mercado de valores, así como vigilar su observancia e imponer medidas disciplinarias y correctivas.
por su incumplimiento, obligatorias para las casas de bolsa y emisoras con valores inscritos en la Bolsa Mexicana de Valores. Qué bueno que exista esa situación de estas palabras, la parte de disciplina, ¿sí? Es decir, que en un momento exista la parte dura, la parte de alineación dentro de las operaciones y también la parte de correctivas por falta de cumplimiento, es decir, por falta de responsabilidad. Si no existe esa responsabilidad mutua, pues obviamente va a tener que ser un correctivo al respecto para que pueda entender la importancia a la cual se está sujetando las mismas facultades de la bolsa. Ahora bien, dentro de la bolsa vamos a ver la parte de los emisores, ¿sí? En primera instancia, ¿qué es lo que es un emisor? ¿Sí? Un emisor, obviamente, son entidades o empresas que necesitan recursos y que ofrecen al público inversionista valores en acciones y títulos de deuda por medio de la bolsa y los intermediarios bursátiles. Un emisor, obviamente, va a ser la empresa que va a colocar instrumentos financieros, ¿sí? Va a emitir. Es por ello que se le conoce como emisor, porque va a emitir estos instrumentos para efectos de poderse allegar de los recursos, ¿sí? Es por eso que nos dice que son entidades o empresas. Entidades, llámese al aspecto paraestatal o en un momento dado el gobierno local, etcétera. Y que necesitan recursos y que ofrecen al público inversionista valores en acciones. Las empresas, lo comentábamos la sesión anterior, obviamente la empresa va a tener que colocar acciones para que en un momento dado pueda llegarse de los mismos. O bien títulos de deudas por medio de la bolsa y los intermediarios bursátiles. Y que van a ir destinados ¿a dónde? Esos recursos, ¿dónde van a ir destinados? En primera instancia, al capital de trabajo, al motor de la empresa. ¿Sí? El capital de trabajo como pago de materia prima y mano de obra, que es decir que estamos hablando pagos de urgencia. ¿Sí? La materia prima, obviamente los insumos para efectos del proceso de producción, de la transformación, y por el otro lado la mano de obra. La mano de obra que va a ser obviamente fundamental porque es la que se va a encargar de transformar. Entonces, una parte puede ir destinada al capital de trabajo, las cuestiones de corto plazo, hacerles frente y un momento dado enhorabuena, ir sacando este tipo de compromisos. Siguiente punto, la inversión en proyectos de expansión. Aquí está lo que no veíamos la unidad anterior, la parte de crecer, la parte de proyectos de inversión, expandirnos, ¿sí? Crecer. Y obviamente como compra de maquinaria y equipo, etcétera, infraestructura, crecer en un momento dado. Siguiente punto, la reestructuración de la composición del capital social o incluso del pasivo, ¿sí? En un momento dado, lo que se refiere a esta situación es que existe una reestructura de las deudas que en un momento ya contraímos con anterioridad. Si un momento observamos que nos estamos un momento asfixiando con esa deuda, podemos llegar otra vez al mercado a reestructurar, a darnos un poco más de vida para que en un momento dado el dinero o el flujo de efectivo de la empresa permita pagar esa obligación. Ojo, se va a empezar a encarecer el dinero, es correcto, pero vamos a tener tiempo para poder hacerle frente a ese encarecimiento y poder pagar de una manera oportuna. La clasificación del mercado, ¿sí? El mercado lo vamos a ver por dos aspectos. Aquí era lo que mencionábamos, la parte de organización, ¿sí? La parte que es un mercado con organización y la de no organización. Cuando hablamos de organización hablamos de mercado bursátil y cuando no lo hablamos de esa forma lo definimos como extrabursátil o el over the counter, ¿sí? Cuando hablamos de bursátil estamos hablando del mercado de valores y posteriormente del mercado de dinero. Fíjese usted, lo vamos a ver aquí en el pintarrón. Del mercado de valores, vamos a ver lo vamos a ver desde el mercado de dinero y el mercado de capitales.
Cuando hablamos de mercado de dinero, obviamente algo que lo hace característico es un mercado bajo en riesgo, ¿sí? Pero obviamente bajo en rendimiento, ¿sí? Cosa contraria cuando estamos hablando de un mercado de capitales. Aquí en el mercado de capitales pues estamos hablando el tema de los títulos, ¿sí? El mercado accionario, como muchas veces se le conoce. Aquí obviamente existe un alto riesgo, o sea, su caso, y por ende también un alto rendimiento, ¿sí? Un alto riesgo y un alto rendimiento. Bajo esta perspectiva, pues obviamente el mercado de valores se va a estar moviendo al gusto del cliente. ¿Qué es lo que quiere? ¿Sí? Vamos, usted llega a una cafetería y le dice, mire, tenemos toda esta amplia gama de cafés, ¿cuál es el que usted gusta? De igual forma va a ser aquí. Tenemos toda esta amplia gama de instrumentos, ¿usted qué es lo que quiere sentir? ¿Sí? ¿Qué es lo que quiere invertir? Y sentir me refiero al aspecto de la adrenalina por el aspecto del riesgo. Ese es uno. Por el otro lado viene el aspecto de los derivados, ¿sí? El aspecto de MEXDER, del mercado de derivados, que también lo vamos a ver más abajo y lo voy a ejemplificar más adelante. Pero también dentro del extrabursátil va a venir el mercado de divisas y metales, que divisas ya nos quedó muy claro, ¿no? Es el tema de las monedas. Aunque usted no lo crea, en este mercado, a pesar, o la mayoría de las ocasiones no tiene mucha afluencia como los que acabo de mencionar, pero existe para todo inversionista existe los gustos. Puede estar invirtiendo, obviamente, en metales correspondientes que le van a generar un rendimiento, donde tiene que estar viendo el comportamiento respectivo, el comportamiento que le permita tomar decisiones. Metales desde, obviamente, llámese centenarios, onza Troy, platas, o bien las mismas monedas, ¿no? En un momento dado, las monedas que se vayan coleccionando, vayan teniendo un sentido de valor un sentido de valor alto con respecto a las que están en circulación. En base a esto también tiene que tener un órgano de control, una regulación al respecto. Y también vamos a ver el tema de los derivados, que esto es muy interesante y lo vamos a ver casi al final de esta unidad, pero vale la pena bien comentarlo. Cuando hablamos de los derivados, ¿sí? Hablamos de un momento dado de instrumentos, vamos a verlo desde este punto de vista, de instrumentos, ¿sí? Que ayudan a ciertos sectores. ¿Y por qué son derivados? Porque derivan, cabe la redundancia, derivan de otro instrumento. Por eso es que se les conoce como derivados, porque deriva de otro instrumento. Mire, vamos a verlo desde este punto de vista. Supongamos el tema de los lácteos, ¿sí? Obviamente de la leche va a derivar, de los lácteos va a derivar obviamente la formulación del queso, la formulación de la crema, y ahí se están derivando, ¿verdad? Se están derivando del lácteo, se están derivando estos productos. Aquí sucede lo mismo. ¿Por qué son derivados? Porque van a derivar de otro producto. Por ejemplo, pueden derivar de qué tipo de instrumentos. Pueden derivar del tipo de cambio, ¿sí? Obviamente de bienes también, de bienes. Obviamente, llámese en el aspecto de los insumos, ¿sí? Y un sinfín de indicadores que también puede estar derivándose. Por eso es que, si usted observa, dentro de los derivados, hacemos mención a los forwards, a los swaps y a las opciones, que esas las vamos a ver más adelante, no valdría la pena detallarlas todavía, pero son, en un momento dado, derivan de algún otro instrumento que traiga consigo para efecto de la toma de decisiones. ¿Por qué del tipo de cambio? Porque muchas empresas hacen operaciones, como bien lo vimos en el sistema de pagos, muchas empresas hacen operaciones en el extranjero.
Obviamente, de esas operaciones, pues el tipo de cambio, la conversión de moneda afecta o le va a afectar para aumento dado el tipo de cambio. Si está muy caro o bien, perdón, muy barato. Y bajo esa preumbra va a permitir saber por medio de un futuro de tipo de cambio poder hacer un contrato para que aumentado puedan darse las operaciones correspondientes sin tanta oscilación o sin tanto altercamiento en el mismo tipo de cambio. Para ello las empresas les va a beneficiar en demasía porque de cierta forma vamos a llamarlo de cierta forma, lo van a congelar. Y si un momento dado estamos hablando de un país que existen cambios bruscos en su moneda, en su poder adquisitivo, pues obviamente le va a beneficiar. Porque si no se cubre, porque pues también los derivados es un tipo de cobertura, cuando hablamos de cobertura es porque estamos cubriéndonos ante posibles riesgos que puedan suceder dentro de la misma. Entonces, esta parte de cobertura es de vital importancia al respecto, ¿sí? Y así es como en todo dado está clasificado el mercado. Repito, por instrumentos bursátiles y por instrumentos extra bursátiles, over the counter. Ahora bien, por el tipo de instrumentos está el mercado de títulos de deuda. ¿Qué es el mercado de deuda o bien el mercado de dinero? Dice, se define como aquel en el que se comercian instrumentos de bajo riesgo y alto grado de liquidez, ¿sí? Ojo, no confunda el alto grado de liquidez con el aspecto que le va a dar más rendimiento. No lo confunda. Si le está mencionando el tema de alto grado de liquidez, se refiere principalmente a que va a haber pagos oportunos al respecto, ¿sí? Y obviamente va a haber bajo riesgo, pero su inversión a la cual está accediendo a este mercado no se encuentra sin mayor problema desprotegida. Existe una buena cobertura al respecto. Dice lo siguiente, el objetivo principal de este mercado es unir al conjunto de oferentes y demandantes de dinero, conciliando las necesidades del público ahorrador con los requerimientos de financiamiento para proyectos de inversión o capital de trabajo. Es decir, la parte de oferentes y demandantes, poderlos unir por medio del mercado. ¿Te interesa, un momento dado la pregunta, ¿te interesa bajo o alto riesgo? No, me interesa algo bajo, no quiero presionarme, quiero conservar, aunque gane poco. Perfecto, aquí está el mercado de dinero. Y aquí te puedo enlistar la amplia gama de instrumentos que están trabajando al respecto en este mismo mercado. Y obviamente por parte de las empresas privadas, empresas paraestatales, gobierno federal y gobiernos estatales. Comúnmente, en este mercado, vemos comúnmente la colocación de deuda que hace el propio gobierno, ¿sí? Por eso es que es de cierta forma bajo riesgo. ¿Por qué? Porque existe la cobertura por parte del mismo gobierno, es decir, el riesgo país, no hay ningún problema por esa situación, puede cubrir en cualquier momento el gobierno esa obligación y no es como en una empresa, que una empresa sí difícilmente no tiene tanta infraestructura o tanto soporte económico para hacerle frente a estas obligaciones. Las principales características de los instrumentos que se negocian en este mercado son, en primera instancia, lo que comentábamos, alta liquidez, ¿sí? Va a haber liquidez para hacer pagos oportunos o bien la liquidación de la misma deuda. 2, alta bursatilidad. ¿Por qué? Porque también existe mucho movimiento al respecto, ¿sí? Al haber tanta liquidez, se hace tan atractivo que hace que un momento también exista bursatilidad, es decir, movimiento dentro del mercado. Bajo riesgo, ¿sí? Por ese lado va a estar muy conservador y un plazo definido. Van a estar plazos definidos y comúnmente son a corto, máximo a mediano plazo, ¿sí? En ese sentido, no hay mucha preocupación por parte del inversionista. Ahora bien, vamos a ver la contraparte, el siguiente mercado, que es el mercado de instrumentos de capitales. Cuando hablamos de este mercado de instrumentos de capitales, estamos hablando de un mercado accionario y se define de la siguiente forma. Dice, es el conjunto de productos u operaciones que se negocian a largo plazo, ¿sí?
Cosa contraria cuando veíamos el mercado de dinero. En el mercado de dinero hablábamos de operaciones a corto. Aquí estamos hablando de operaciones a largo plazo. Son más estratégicas. Es una colocación de bonos por una empresa para captarse de recursos y crecer. Por poner un ejemplo. Recibe su nombre de la emisión de acciones representativa del capital social de las empresas que tienen vencimiento indefinido, ¿sí? Lo que comentaba hace un momento en la parte del mercado accionario. Para obtener un rendimiento proporcional sobre las utilidades generadas por la emisora, se requiere recuperar más de un año a que se complete su ciclo productivo, ¿sí? Para que en algún momento esto pueda ser beneficioso para ambas partes, debe de verse bajo un enfoque de largo plazo. Repito, las empresas, por poner ejemplo, un corporativo, necesita deuda. Se llega también, obviamente, en ese mercado se manejan montos considerables para poder crecer, pero obviamente se llega de los recursos a un año, obviamente a un plazo, a un tiempo largo, para que le permita planear, le permita en un momento dado aprovechar el dinero, transformarlo y recuperarlo y pagarlo. Bajo esas premisas, obviamente, va a poder llevar a cabo todas las operaciones correspondientes conforme al tiempo considerable en cada una de las etapas. Ahora bien, también está el mercado de los productos derivados, que hace un momento lo comentábamos. Es el mercado de derivados, es el conjunto de productos u operaciones que surgen de la necesidad de cobertura. Aquí hago un paréntesis. Cuando hablamos de cobertura, estamos hablando de cubrirnos, de protegernos. Ese es el objetivo de los derivados, cubrirnos y protegernos ante ciertos acontecimientos macroeconómicos o bajo ciertos acontecimientos de manera interna. Vamos a verlo desde este punto de vista. Por ejemplo, una empresa que su insumo fuerte pueda ser el cacao para poder hacer chocolate, lo que va a hacer esta empresa es que va a buscar a un productor fuerte en toda la parte del globo terráqueo, y cuando lo localice puede comprar toda la producción a determinados años, 5, 6, 8, 10 años. Pero obviamente contrata un futuro de cacao con el objetivo de congelar el precio o hacer los incrementos periódicos en cada determinados años. ¿Con qué objeto? Primera instancia, esta empresa nunca le va a faltar su insumo fuerte. 2, al estar obviamente haciendo este tipo de planeación y al comprarle toda la producción, está ahorrando costos y está mejorando la calidad. Bajo esas circunstancias le ayuda mucho a la empresa. Por eso es que los derivados, ya sea como bienes o bien como indicadores macroeconómicos, ayudan en demasía. Falta obviamente la parte de cultura y difusión, pero eso le va a beneficiar de cierta forma a las mismas empresas para el desarrollo de las mismas. Y obviamente, siguiendo con la misma, dice, es la cobertura de los riesgos originados por variaciones en los tipos de cambio. Fíjese también en las tasas de interés con las cuales se esté pactando, y los índices de precios y cotizaciones que vuelven inciertas las operaciones de comercio exterior, ¿sí? Principalmente con el comercio exterior me veo desprotegido y por medio de estos derivados me cubro al respecto para no tener oscilaciones financieras fuertes. Los financiamientos y las inversiones que se contratan con países extranjeros, así como las operaciones de pago que deben realizarse en un plazo futuro. Y por tal motivo surgieron en Chicago las operaciones de futuro de contratos adelantados, es decir, los forwards, lo que le acabo de comentar, el ejemplo del cacao, los swaps y opciones, y posteriormente las bolsas del resto del mundo, incluido México, con objeto de cubrir los riesgos de pérdida en las transacciones enunciadas. Muy bien, en esta sesión, ¿qué es lo que pudimos aprender? En un momento dado estuvimos observando más acerca de los mercados, cómo se va haciendo su estructura. Hablamos mercado de dinero, mercado de capitales y el mercado de derivados. ¿Con qué objetivo? Con un momento dado que usted se vaya dando cuenta de cómo se va un momento dado allegándose de esa información para una posible situación que se pueda dar como transacción, ¿sí?
y un momento dado la cultura, fomentar la cultura de este mercado bursátil, de estas finanzas bursátiles, que le permita a usted también la toma de decisiones. De momento ha sido todo en esta sesión. Le agradezco su atención y lo espero la próxima. Gracias.